apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó, pero hay problemas esta madrugada con diferentes vías, ya les voy a contar. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 15 de mayo. Felicitaciones, es el Día del Profesor y es el Día de San Isidro Labrador. El presidente Petro anuncia que irá él personalmente ante Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano, al cual él representa, el cual él dirige, irá a denunciarlo con el argumento de que ese Estado está incumpliendo el acuerdo de paz con las FARC. Como si no fuese su responsabilidad, el presidente habla del Estado colombiano como un tercero y anticipa que por ese incumplimiento vendrá en Colombia un derramamiento de sangre, que es la misma tesis con la que viene amenazando hace rato de estallidos sociales y de más guerra en Colombia. Como si no fuera este gobierno el que en 2 años no ha expedido la política de cumplimiento del acuerdo de paz, que acabó con la Consejería para la Estabilización, que debilitó el programa de desarrollo con enfoque territorial, que acabó con la interlocución con las regiones y que acabó con el programa de sustitución de Coca. El presidente dice ahora que va a ir a Naciones Unidas seguramente a denunciar también lo que él no ha hecho en este tema en Colombia. El presidente basa su teoría en 3 incumplimientos. Dice que no ha habido reforma agraria, que no se ha transformado el territorio porque las vigencias futuras se siguen invirtiendo en vías 4G y que la JEP no es tribunal de cierre, ni de justicia, ni de verdad, ni de reparación, que es una teoría que le comparte de inmediato Timochenko, el hombre de las FARC que firmó en el 2016 el acuerdo en el que seguimos metidos desafortunadamente. Estas son las batallas de nunca terminar en Colombia. Y allí, en la JEP y en esos incumplimientos, puede estar la estrategia del presidente Petro para tramitar esas reformas después de que vaya a Naciones Unidas, que dice irá personalmente para tramitar las reformas, lo que no se ha podido cumplir con las FARC a través de una constituyente o a través de un referendo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta nueva idea del presidente, de la jugada a 3 bandas, de denunciar a Colombia, a su Estado en Naciones Unidas, para después tramitar las reformas a través de otro mecanismo. Esas reformas están paralizadas en el Congreso, estamos a 5 semanas de terminar esta legislatura y nada que empiece el debate de la reforma pensional en la Cámara. Apenas se hizo una audiencia en la que fijaron su posición los ponentes en contra de la pretensión del gobierno de subir el umbral a 4 salarios mínimos. Tampoco se discutió ayer, por falta de quórum, la reforma constitucional que permite el transfugismo o cambio de partidos políticos. Sigue enredado el último debate en la Cámara del proyecto que prohíbe las corridas de toros y las peleas de gallo. Lo único que se aprobó fue un proyecto ya convertido en ley, pasa a sanción presidencial, que obliga al Ministerio de Ambiente a esterilizar perros y gatos abandonados. Es lo único que ha tramitado el proyecto. Eso sí, en medio de este desorden legislativo, el favorecido con un mico gigante es el empresario Euclides Torres, el mismo que organizaba manifestaciones en campaña por el presidente Petro en Barranquilla, que va a tener convenientemente un proyecto que cambia las reglas para sacar las licencias de conducción, revisión técnico-mecánica o estudios en las que escuelas de conducción, que pasó del puesto 18 al 4 y por poco llega a último debate. Se dieron cuenta del mico y sin votar se levantó la sesión. Ya les voy a contar la historia de la mano del pacto histórico del petrismo para apoyar a don Euclides Torres, un muy poderoso empresario que está siendo, y no de carambola, beneficiario de los proyectos del gobierno. A propósito del presidente Petro, ya les voy a contar la increíble historia de la bandera pro-palestina que propuso el gobierno, el presidente, meter en el partido Millonarios Palestino, que se jugó anoche, un desastre para Millonarios. La Conmebol no dejó entrar la bandera, por eso la izaron en el puente peatonal de Transmilenio.
quedó allí sobre la 30, no dentro del estadio, que era lo que hubiera querido el presidente Petro. El presidente Petro, que por cuenta del fútbol termina aplicando el máximo principio del marxismo, odiando todo lo que le huela a Millonarios, inclusive el equipo de fútbol, haciéndole barra el presidente Petro a un equipo chileno palestino con el argumento de que es un equipo, y es cierto, fundado hace 100 años por los palestinos de la colonia palestina en Chile. Hay varias noticias económicas malas, desafortunadamente, para el país. La primera encuesta mensual del DANE vuelve a demostrar una economía cayendo, que se va a demostrar hoy cuando se revele la cifra del PIB. De momento, la industria manufacturera en marzo pasado cayó más de 11% y el comercio cayó casi 6%. El 84% de los empresarios en el mes de marzo vieron una reducción o estancadas sus ventas. La segunda es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya anuncia los primeros 2 billones de pesos para pagar lo que se llama técnicamente opción tarifaria, que es la deuda que dejó congelada el precio de los servicios públicos desde la pandemia. La va a asumir la nación con la intención, y así debe ser, de que baje la tarifa para millones de consumidores de energía en todo el país. La asume el gobierno, el Ministerio de Hacienda pone los 2 billones de pesos, que será un alivio para los comercializadores y generadores, pero especialmente para los bolsillos en el Caribe colombiano. Y vamos a hablar del inédito mensaje que envió el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, a las tropas en todo el país, pidiéndole a los generales y soldados defender la Constitución y no caer en participación en política. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Tenemos problemas en la vía Villavicencio, cerrada esta madrugada. Recomienda el concesionario que circulen en el día, porque en las noches con las lluvias se están produciendo deslizamientos. También está cerrada la vía hacia Choachí desde Bogotá, en donde hubo problemas por cuenta de derrumbes y deslizamientos. Es un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 7 minutos. Tenemos en Bogotá una temperatura de 11 grados centígrados. Lluvias hoy y especialmente desde mañana en todo el centro de la región andina. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada 3 meses hay que ir, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Esta es la controvertida declaración del presidente Gustavo Petro, en donde advierte que asistirá ante las Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó en el año 2016. Es una declaración en contra de la JEP, pero también a favor de algunas de sus reformas sociales. No puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo. Sobre esta declaración habló precisamente Emilio Archila, que fue el consejero presidencial para la consolidación y estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Dejamos a las víctimas con la ley renovada, con 10 años más para poder seguir trabajando con ellos. Logramos que hubiera una diferenciación entre todos los colombianos y los zampones, y eso se está borrando. En la Cámara de Representantes no le apuestan a la petición del presidente Petro de subir el umbral a 4 salarios mínimos para cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Avanza la discusión de la reforma pensional. A juicio de la coordinadora ponente Marta Alfonso, este umbral tiene que estar ubicado entre los 3 salarios mínimos y los 2.3. Yo creo que llevarlo a 4 es generar un ambiente tenso de discusión que no nos conviene por el poco tiempo que tiene esta reforma, pero sí aspiraría a que podamos subir ese techo. Frente a esto se pronunció el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Germán Rosso. Tanto el 2.3 como el 4 son de análisis y ya creo que hay un consenso generalizado tanto en la bancada de gobierno. Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez envió un mensaje de tranquilidad. Pero eso está en manos del Congreso de la República y por eso de una propuesta inicial de 4 salarios, el gobierno fue trabajando y ajustando, llegó a 3 salarios y hoy en el Senado de la República se hizo un acuerdo que fue lo que realmente gozó de consenso y era que era de 2.3 salarios mínimos y ahí estamos trabajando. La encuesta mensual del DANE sobre la situación de la economía dice que en marzo de este año, en comparación con marzo de 2023, la industria manufacturera cayó el 11.1%, mientras que el comercio disminuyó ventas en el 5.6%. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.
Lamentablemente el 84% de los empresarios en el mes de marzo vieron disminuir sus ventas o permanecer iguales, y esta cifra va aumentando mes tras mes. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Dos sectores, el comercio y la industria, fundamentales desde el punto de vista de la actividad económica, que explican casi el 30% de la actividad económica del país. Y por supuesto son fundamentales también para la demanda de empleo, para la generación de empleo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que ya tienen autorizados 2 billones de pesos para pagar a las empresas comercializadoras de energía por cuenta de la opción tarifaria impuesta en medio de la pandemia del COVID-19. Y con esto la alternativa de corto plazo es que le estamos diciendo a Findeter, usted siga cubriendo a los comercializadores, entregue los 2 billones que el que les va a terminar pagando es el Estado. Entonces por ahí tenemos los 2 primeros billones y en este proceso empieza la discusión de dónde vamos a encontrar los otros 3. Hubo reunión en Palacio entre representantes de las fintech como Nubank y bancos como Davivienda, Bancolombia, Scotiabank y BBVA para aterrizar la propuesta del presidente Petro de inversión forzosa y otras medidas para reactivar la economía colombiana, incluyendo los créditos para la economía popular. Él es César Ferrari, superintendente financiero. Hemos elaborado una serie de posibilidades de solución para que de alguna manera se logre llevar el crédito a donde realmente se necesita, cosas que no necesariamente ocurren, pero que deberían ocurrir para el bienestar del país y el bienestar de los colombianos. La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra Luis Eduardo Ginás Chica, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Esto por presunto tráfico de influencias en la celebración de contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la UNGRD. Esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y por eso el ministro Ricardo Bonilla se refirió al caso. Si lo han citado a algo, dejemos que actúen los entes de control. No sé qué tipo de conflictos de interés pueden existir allí, entonces es mejor que se identifique por parte de los organismos de control. El comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo, envió un mensaje a sus tropas donde insiste en su deber de defender la Constitución y no caer en la participación política. Hasta el momento esto no pasaba de ser un pequeño ruido de un lado o del otro, pero pareciera que las palabras del general Giraldo significan que el ruido ha llegado mucho más profundo de lo que algunos creíamos. También se pronunció el senador Hernán Cadavid. Entiendo lo de la democracia, pero el reclamo se lo debería hacer es al presidente de la República, que es el que ha incorporado a las fuerzas militares en esos discursos de agitación desafortunados. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió varias investigaciones contra compañías que hoy operan plataformas de transporte en nuestro país, entre ellas Uber, Didi y Cabify, porque al parecer incurrieron en competencia desleal al implementar estrategias que solamente favorecían a sus afiliados, incluso por encima de los taxis que también utilizan estas aplicaciones. Esto podría llevar a sanciones superiores a los 130 millones de pesos, pero es una decisión que no cayó muy bien en el gremio. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Se está poniendo en juego el sustento y los ingresos de más de 100.000 familias. Ponen en riesgo la libertad de elegir, de movernos como queramos, de más de 8 millones de usuarios. Esta madrugada se cayó un gigantesco árbol en el kilómetro 2.5 de la vía que conduce de Bogotá a Choachí, producto de las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas, que esas ramas arrancaron prácticamente todo el cableado de alta y de media que está en la mitad de la vía, y los bomberos oficiales con el personal de Codensa están trabajando para restablecer nuevamente el paso de los vehículos, porque ya hay trancón aquí en este punto al oriente de la capital del país. Son $1.000 millones en armas las que el presidente Joe Biden le está notificando al Congreso que enviará a Israel, días después de haber ordenado el congelamiento en el envío de bombas, precisamente por la negativa del gobierno estadounidense a respaldar una invasión en Rafah. En este paquete son $700 millones en municiones para tanques, 500 millones para vehículos tácticos y 60 millones en artillería para morteros. Esto se da al tiempo en el que Biden busca ganar mayor favorabilidad entre votantes. De ahí sus ataques a Trump en las últimas horas, criticándolo por haber ordenado bloquear su ley migratoria en el Congreso. Esta mañana drones israelíes asesinan a un alto comandante de Hezbollah en el Líbano, mientras, pese a la condena internacional, las tropas israelíes entran en los distritos residenciales de la sureña ciudad de Rafah en Gaza. Allí todavía permanecen cientos de miles de civiles que no reciben ayuda humanitaria desde el pasado 9 de mayo.
Junior venció 1-0 a Liga de Quito en Copa Libertadores y acaricia la clasificación a octavos de final del certamen. Hay que seguir, hay que tener los pies sobre la tierra y ojalá que podamos conseguir más victorias. Medellín empató en Sudamericana, al igual que Millonarios, quien no se sacó diferencias con Palestino y se quedó por fuera de Libertadores. Miguel Ángel Borja anotó los 2 goles de la victoria de River Plate ante Libertad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa de con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con Esta expertos es y especialistas. Blue Radio, la alternativa. Cerraron la vía Bogotá-Choachí, la reabrieron hace unos minutos, se volvió a caer un árbol, la volvieron a cerrar. Así estamos por cuenta de las fuertes lluvias, después del intenso fenómeno del Niño, de sequía, unos aguaceritos y estamos en durísimas emergencias otra vez por cuenta de las vías. También está cerrada en este momento la vía Bogotá-Villavicencio, cerrada totalmente desde anoche por cuenta de la caída de árboles, de lluvia, deslizamientos y caídas de piedra. Carlos Andrés Pérez. Néstor, muy buenos días. Hace pocos minutos se volvió a habilitar el paso, hay paso alterno por la vía al llano en varios puntos de la carretera, pero hay que decirle a los viajeros que el tránsito es muy lento porque estos vehículos están represados desde la noche anterior, desde la madrugada, también porque la vía mantuvo cerrada cerca de 8 horas, esto por la fuerte lluvia y los deslizamientos de piedra y también lodo. Pero lo más importante que también hay que decir, Néstor, a los oyentes, es que Coviantina está recomendando que las personas viajen en el día, evitar viajar en las noches porque pues puede pasar esto, sobre todo para el día de hoy que se prevén fuertes lluvias. Escuchemos al ingeniero Fernando Castillo, director de operaciones de Coviantina. Se espera que durante el día se presenten lluvias de variada intensidad, especialmente en la tarde-noche de hoy se espera nuevamente un incremento en las precipitaciones. Por eso la recomendación a nuestros usuarios es que prefieran viajar en horario diurno y que estén atentos a las redes sociales y a la información que estemos entregando a través de las diferentes redes sociales. En varios puntos de la carretera se registraron deslizamientos de piedra y se espera que si el buen tiempo lo permite, en el día de hoy las autoridades puedan revisar en esos puntos críticos que se han mencionado durante mucho tiempo y que no se han intervenido para revisar cómo están y qué labores se deben hacer allí en esos puntos para evitar que se registren nuevos deslizamientos de piedra. Por el momento la vía al llano no funciona con pasos alternos. Pasos alternos en la vía al llano pues, y nuevamente cerrada desde hace algunos minutos la vía hacia Choachí, por caída de árboles, que es la demostración de cómo está de duro el invierno y de cuán poquitos estamos preparados. 6:18 minutos, allí en el oriente de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, efectivamente, luego de la caída de ese gigantesco árbol hacia las 3 de la mañana, los bomberos estuvieron trabajando hasta hace pocos minutos para retirarlo, porque con el árbol cayeron también las redes de media y alta tensión sobre la vía. Esta madrugada, un trancón gigantesco de los vehículos que iban para Choachí. Los bomberos nos confirman que hace 20 minutos abrieron la vía y hace contados 10 minutos la volvieron a cerrar, porque esta vez no fue en el 2.5, en el kilómetro 2.5, sino en el 5, donde se cayeron 2 árboles y hay afectación total y volvieron a cerrar la vía. Dicen los bomberos oficiales y la misma policía de tránsito que está en el sitio, abstenerse a irse por esta vía porque hay árboles en riesgo y puede ser peligroso transitar hacia el municipio de Choachí.
Gracias, Eduardo. Entonces, cerradas parcialmente hacia Villavicencio y parcialmente hacia Choachí esta mañana las carreteras en Bogotá. 6 de la mañana, 19 minutos. Amanecemos con la inusual noticia de que el presidente Petro anuncia que va a ir a Naciones Unidas a denunciar al Estado colombiano, el cual él comanda, el cual él dirige. El presidente Petro con el rarísimo argumento, Héctor, de que el Estado colombiano, el que está a punto de completar 2 años gobernando, ha incumplido los acuerdos con las FARC. Va a ser difícil. Es un poco rara va a ser muy difícil que Naciones Unidas no le pregunten, bueno, y si usted está denunciando el incumplimiento, ¿por qué no cumple? ¿No? Que es la siguiente pregunta. Claro, que además él es el representante del Estado colombiano, claro, ¿no? Por parte de las funciones del jefe de Estado es precisamente representar a Colombia con los organismos internacionales y con los otros países. Entonces es muy rara la expresión y un poco como la amenaza, porque era como, bueno, o ustedes, no sé bien a quién hablaba, al Congreso, quizá a las Cortes, era en un escenario en el que estaban magistrados de las Cortes porque estaba posesionando a una nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, y entonces estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, bueno, no vi a los magistrados de la Corte Constitucional, pero sí a otros miembros de la rama judicial, y parecía hablarles a ellos. Por eso también habló de la JEP y dijo que pues la JEP no había cumplido el propósito de convertirse en el tribunal de cierre. Yo creo que ese es el tema de fondo, el tema de la JEP. Pero por ahí derecho, digamos, como el escenario es tan raro del presidente denunciándose casi a sí mismo, que él como jefe de Estado ha sido incapaz, al final de cuentas, de cumplir los acuerdos, esto puede tener también que ver con la constituyente o con el referendo. Con la idea de además de cerrar, digamos, eso que él llama el perdón social. Pero además hay otra cosa más rara todavía, Néstor, y es que hay, pues la ONU tiene un papel de seguimiento del cumplimiento del acuerdo y siempre le ha dado al Consejo de Seguridad, que es donde se discuten estos informes positivos sobre el cumplimiento del acuerdo. Entonces, los miembros de la ONU tienen una visión pues positiva, con algunos comentarios, etcétera, pero el presidente cree que estamos incumpliendo y que hay que denunciarlo internacionalmente. El escenario es tan raro que el encargado, es como si usted va a Bienestar Familiar a decir, vengo a denunciar que yo soy mal papá. Sí. No, que en mi familia hay un mal padre. Pero, ¿y cuál es el padre? Yo intento entender lo que señala el presidente Petro, por un lado con lo que usted dice en torno a la JEP, Néstor, porque ese ha sido uno de los temas recurrentes en los últimos meses desde su gobierno, señalar que la JEP no es un tribunal de cierre. Eso le ha dado insumos, entre otras cosas, a los antiguos cabecillas de las FARC para que intenten atacar a la jurisdicción que se creó al amparo del acuerdo de paz. Pero también ha tenido mucha frustración frente a la implementación en el tema de tierras, además del perdón social del que habla Héctor, que está incluido, por ejemplo, en el referendo. ¿Y qué tal, en el tema de tierras, Néstor? ¿Qué tal si el presidente Petro va a decir, como no hemos podido hacer la reforma agraria, como no hemos podido hacer el tema territorial, entonces por eso se necesita el poder constituyente? Sí. De hecho, lo incluye en el listado de 7 puntos que él plantea luego para desarrollar vía referendo. Es el primer punto, que es la implementación del acuerdo de paz. Así que el presidente puede ser una constancia, pero a lo largo de estos 2 años el presidente sí ha tenido una gran preocupación porque dice que el sistema de entrega de tierras a través del acuerdo de paz no funciona, que es muy lento, que la institucionalidad no está diseñada para cumplir el acuerdo de paz. Desde el comienzo dice, mire, Juan Manuel Santos, y lo dice con nombre propio Gustavo Petro, Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz que no es posible cumplir y que el Estado no ha querido cumplir. Eso lo ha dicho desde el día 1 el presidente Petro. Pero Ricardo, una vez más, si él dice en Naciones Unidas que el Estado no ha querido cumplirlo, él es el jefe del Estado. Le van a decir, llamen al representante del Estado de Colombia. El Estado, presidente Petro, no, desde luego. Es usted. 6 de la mañana, 23 minutos. Escuchen ustedes al presidente Petro diciendo que va a ir a Naciones Unidas, el máximo escenario de la diplomacia mundial, a denunciar al Estado colombiano, no a defender el Estado colombiano. Caterina Ávila.
Buenos días, Néstor. Desde la Casa de Nariño y en medio de la posesión de Marilucero Noboa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente Gustavo Petro habló del acuerdo de paz, de su incumplimiento y de lo que está dispuesto a hacer si no se logra su aplicación. Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada 3 meses hay que ir, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo. Y luego de lanzar la advertencia que generó, por supuesto, preocupación, como es habitual, el presidente Petro intentó explicar a través de su cuenta de X a qué se refería. En un extenso trino, el mandatario plantea 3 puntos que, según él, se están incumpliendo del acuerdo. El primero es la reforma agraria, que él mismo ha dicho que no se logró en otros gobiernos y que tampoco se está logrando en el suyo. Incumplieron el acuerdo de paz y ahí hablaban de 3 millones de hectáreas. Nosotros vamos por 200.000 en proceso de compra. De aquí a 3 y resulta que las hectáreas fértiles improductivas son 15 millones de hectáreas. Cabe mencionar que en estos momentos la ley estatutaria que permite la implementación de la jurisdicción agraria se tramita en la Comisión Primera del Senado y si no se debate antes del 20 de junio se va a hundir. En medio de los múltiples escándalos del gobierno nacional, la oposición ha logrado aplazar la discusión. El segundo punto tiene que ver con la justicia, verdad y reparación. Dice el presidente Petro que la JEP no está cumpliendo con su papel como instancia de cierre y de verdad y que por eso hay, en sus palabras, que potenciarla. Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso. La discusión jurídica, ¿cuál era? Que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra, y al ser un paramilitar su instancia no es la JEP, sino es Justicia y Paz. Entonces la verdad se fragmenta. A esto respondió el ex jefe de las extintas FARC y presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien en un espaldarazo al presidente Gustavo Petro aseguró que la JEP está descarrilada. Y el último punto es la transformación del territorio. El plan del gobierno es cambiar las vigencias futuras, dice el presidente, para invertir menos en infraestructura y más en proyectos que garanticen el agua potable. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades, petares y agua potable. Esto resultó en parte del decreto de liquidación del presupuesto del año 2024, que con un supuesto error tenía en vilo a sectores clave para la economía, especialmente el de la infraestructura. Al final, este fue corregido después de semanas de polémica y a través de un decreto extraordinario. Pero la orden es menos plata para lo que el presidente llama cemento, es decir, vías, y más para la construcción de acueductos. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, 6 de la mañana, 26 minutos. Y atención, esta mañana de miércoles la Casa de Nariño está anunciando que sale de la Cancillería definitivamente, no temporalmente como estaba por fuera, Álvaro Leiva, y que llega como canciller en propiedad Luis Gilberto Murillo. Es decir, el gobierno tendrá que conseguir nuevo embajador en Washington. Y Murillo, que estaba haciendo fila para una candidatura presidencial, viene a ser funcionario de primera línea del gobierno. Viene al fango de la política, lo cual lo pone, por supuesto, en punto de mira de toda la oposición y de todos quienes no son simpatizantes del gobierno. Murillo, que no es un buen escenario para un candidato presidencial. Quería quedarse en Washington, claro. Lo convence el presidente Petro de que venga y será nuevo canciller. Sale del gabinete definitivamente Álvaro Leiva Durán. Noticia de última hora con César Moreno. Hola, Néstor, buenos días. Ya se publicó entonces oficialmente en la página de la Presidencia de la República la hoja de vida de Luis Gilberto Murillo como canciller en propiedad. Golpe para Álvaro Leiva, quien había sido sancionado por la Procuraduría en medio del caso de la licitación de los pasaportes. Ya llevaba Leiva 3 meses suspendido de su cargo. A esta decisión ya le faltaría solamente la firma del presidente Gustavo Petro para que sea ya un hecho. Y como usted lo dijo, pues Murillo va a dejar la embajada en Estados Unidos para asumir ya de lleno la Cancillería. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ir de embajador para Washington? A Murillo, recordemos, le ha tocado enfrentar tanto el tema de la licitación de los pasaportes, las relaciones con Argentina, luego de ese cruce de ofensas de Javier Milei y al mandatario Gustavo Petro, y también ha estado al tanto del impacto del rompimiento de las relaciones con Israel. Recordemos, Néstor, oyentes de Blue Radio, que Murillo es ingeniero de minas con maestría en ciencias de la ingeniería y experto en política pública, tiene 30 años de experiencia en áreas relacionadas con ambiente, cambio climático, inclusión social y desarrollo
desarrollo regional sostenible, así como experiencia en diversas carteras de gobierno y también en relaciones diplomáticas, Néstor. Gracias, César. En consecuencia, a partir de hoy, canciller ya no encargado. No, ya en propiedad. Sí, ahora, venían desde hace rato versiones de que iba a salir Álvaro Leiva de la Cancillería. Y al final, lo que hizo la suspensión de la Procuraduría fue darle el papayazo al gobierno para cambiar efectivamente en propiedad. Sale Leiva y entra el chocuano Luis Gilberto Murillo. Esperaron 4 meses al doctor Leiva, ¿no? Porque se cumplieron los primeros 3 meses de suspensión y la prorrogaron. Claro, exactamente. Sí, pero yo creo que estaban esperando la resolución de la tutela que él había interpuesto en contra de la Procuraduría. Y pues imagino que la perdió, no he visto noticias oficiales sobre el tema, pero pues imagino que la perdió porque si la hubiera ganado ya se hubiera sabido, como se dice coloquialmente, y en este caso no ha habido información, así que seguramente los jueces decidieron que la Procuraduría actuaba adecuadamente al imponer la sanción al canciller Leiva. Y bueno, pues Murillo tiene una particularidad, Néstor, que se ha olvidado un poco a lo largo de estos 2 años, y es que fue el candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, ¿no? Es decir, que si uno lo leyera desde afuera y sin conocer como los intríngulis de la política colombiana, diría, bueno, es que allá hay una coalición de sectores de centro que lideraba Sergio Fajardo con sectores de izquierda que lideraban Gustavo Petro, y esos son los que están gobernando. Si uno no conociera la política y la letra menuda, pero usted sabe que Fajardo está antigobiernista, por supuesto, en el antipetrismo total. Luis Gilberto Murillo se fue a las toldas del petrismo después de la primera vuelta. Lo que hubo aquí es un acto de cambio de ropaje político. Luis Gilberto Murillo, que es cierto, estuvo con Fajardo, ahora está... Pero es un hombre de centro, al final no es una persona que se haya forjado en las bases políticas o en los sectores políticos que han sido afines al presidente Petro como canciller, a lo largo de su historia. Tiene una función, que es defender en escenarios internacionales al gobierno y al presidente. ¿Nombrarán al doctor Leiva en algún otro cargo? Seguramente. ¿Una embajada? Seguramente. Él ha estado obsesionado con el proceso de paz. Siguiente capítulo, padre, será la reencauchada de Álvaro Leiva. Hoy el encargado de la embajada en Washington es Daniel Ávila, Néstor. Ahí veremos de carrera diplomática. De carreras. Veremos si lo mantienen al doctor Ávila o si el presidente Petro decide el nombramiento de alguna persona política en ese cargo que es muy importante. En Washington, Juan Camilo, ven llegando a un nuevo embajador. Néstor, veo por el momento que mantienen a Daniel Ávila. Recordemos que aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales en 6 meses y pues también hay una condición real, y es que Estados Unidos en este momento tiene un encargado de negocios en la embajada en Colombia. Entonces aquí quedaríamos con un encargado de negocios de Colombia en Washington y un encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá. Entonces yo creo que por lo menos hasta las elecciones no habría un embajador en propiedad, pero eso podría cambiar. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, envió un llamativo y a su vez trascendental mensaje a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, pidiéndoles que tengan claridad sobre su misión de ser los guardianes de la Constitución y garantizar la seguridad, preservar las instituciones y velar por la paz. A renglón seguido, el general Giraldo, en el segundo de 3 puntos que contiene el mensaje dirigido a generales, almirantes, oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas militares de Colombia, titulado "Los soldados somos la piedra angular en la protección de la Constitución y la democracia", recuerda que el deber de los militares es cumplir y defender la Constitución en todo momento y en todas las circunstancias. Posteriormente, el general Giraldo les dice a sus hombres que es fundamental, esto lo leo textual, es fundamental comprender los procesos coyunturales que atraviesa nuestra nación, pero debemos ser prudentes y evitar hacer cualquier participación en política. Como lo dice, recuerda el artículo 219 de la Constitución, que dice expresamente que la fuerza pública en Colombia no es deliberante. Y agrega que nuestra neutralidad, dice el general, nuestra neutralidad política ha sido esencial para preservar la credibilidad y la confianza que la sociedad tiene en nosotros como institución. Concluye el mensaje haciendo un llamado a trabajar juntos, con profesionalismo, lealtad, para reafirmar nuestra misión de ser los guardianes de la Constitución. De nuevo, habla de la Carta Política, garantizando la estabilidad de nuestro país en la vida, honra y bienes de todos los colombianos. A primera vista pareciera un mensaje que es redundante,
pero pareciera que no lo es, sobre todo porque en medio de la crispación política de los últimos meses, sectores políticos del gobierno y oposición, pero sobre todo el presidente Gustavo Petro, han hecho alusión en los últimos días a las fuerzas militares. Por ejemplo, el presidente dijo que le dio una instrucción clara a los soldados de Colombia para que no apunten su fusil en contra de quienes salgan a manifestarse eventualmente ante un posible desconocimiento de la voluntad popular, que el presidente atribuye a una eventual decisión adversa frente a la investigación del Consejo Electoral por posible financiación irregular de su campaña. Sin mencionar, por supuesto, ni al presidente de la República, que es el jefe de las fuerzas militares, ni a sectores de oposición que también envían mensajes a los soldados de Colombia, diciéndoles que deben resguardar justamente las instituciones. El general Giraldo manda un mensaje clave: hay que desmarcarse, le dice a sus hombres, de cualquier intención política. La defensa aquí es de las instituciones y de la Constitución. Más allá de la coyuntura actual, como lo dice él, las Fuerzas Armadas han sido una prenda de garantía para la democracia colombiana, con problemas, con dificultades, con momentos muy difíciles, incluso con delitos cometidos por algunos de sus integrantes, pero al final se han sido el fiel de la balanza en la democracia colombiana. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Por cada hombre joven nini hay 2 mujeres. Esa es la principal conclusión del informe de la OIT, que analizó el panorama de empleo juvenil en Colombia y encontró a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo primero es que dice la Organización Internacional del Trabajo que los jóvenes en Colombia de entre 14 y 28 años representan el 24% de la población total, que son 12.7 millones de jóvenes, y de ese total 11.9 millones están en la edad autorizada para trabajar, concentrados en 5 departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar. También hay que tener en el top 5 a Bogotá, con más población joven apta para trabajar. La OIT advierte que mientras la tasa de desempleo de los hombres llegó al 7.7% en 2023, la de los hombres jóvenes fue del 13%. Para las mujeres en general, el desempleo es del 11.6% y para mujeres jóvenes del 20%, cifras que significan que los jóvenes tienen hoy más problemas para ocuparse. Por sexo, una mujer joven gana en promedio 2.1% menos que el hombre joven. Y aquí es donde aparecen los ninis. 1 de cada 5 jóvenes en Colombia ni estudia ni trabaja, es decir, se encuentra desocupado o inactivo y tampoco está yendo a la escuela o a la universidad. Y ser nini no depende de los títulos. Aquellos jóvenes con título universitario como mayor grado de educación obtenido reportan superiores niveles de desocupación con jóvenes bachilleres. Y sobre formación, el estudio indica que la población joven en edad de trabajar ostenta como máximo el título de bachiller. Y eso cambia con los estratos sociales. En los estratos bajos, las mujeres que reportan al menos un título universitario son 2 de cada 10. Y para los estratos superiores se acerca a 5 de cada 10. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos, en medio de las duras caídas de la industria y del comercio que se desplomaron en marzo 11.1 y 5.6%, y en buena medida porque ya se siente el impacto de la reforma tributaria de Gustavo Petro, que se convierte además todo esto y estas malas cifras en mal presagio para la cifra que hoy antes del mediodía va a revelar el DARE sobre el crecimiento global de la economía en el primer trimestre del año. Pues en medio de todo eso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sale a defender con las uñas la reforma tributaria de su gobierno, tributaria que si bien hoy ya le está pasando una durísima factura al comercio y a la industria, ha sido la más grande en la historia de Colombia, con un recaudo promedio de 20 billones al año para un total de 80 billones de pesos hasta el año 2024. Reforma tributaria que sin embargo se viene cayendo a pedazos en la Corte Constitucional, que hoy estudia 60 demandas que podría darle sendos golpes a dicho recaudo y que ya tumbó
3 artículos de esa reforma tributaria, siendo el más importante de todos la prohibición de deducir las regalías de la base del impuesto de renta de las empresas petroleras y mineras, el punto más carnoso de toda la reforma tributaria, pero que tumbó la Corte en la sentencia C-489 del año pasado, y que si bien no es revisable por la fuerza de la cosa juzgada, tiene hoy al gobierno rogándole, implorándole y suplicándole a la Corte que postergue y aplace su vigencia y puesta en marcha, con el argumento que expuso ayer el ministro de Hacienda en una audiencia ante la Corte Constitucional de que si se pone en práctica hoy se podría desatar un incidente de impacto fiscal inmediato y ocasionar una catástrofe en las finanzas públicas del país. Un impacto estimado por Hacienda en 6.8 billones de pesos, 3.4 billones por devolución, es decir, cobros que ya se hicieron de ese impuesto, que lo hemos visto, por ejemplo, en los resultados financieros de Ecopetrol, muy golpeados por ello, y unos 3.3 billones debido a la imposibilidad de recaudar ese impuesto. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:39 de la mañana. Al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hay que sumarle un nuevo nombre, el de Luis Eduardo Ginás Chica, que es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la muy conocida UIAF, que está ahora investigado por la Procuraduría por un presunto tráfico de influencias en la celebración de contratos, puntualmente 2 contratos suscritos con Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, por 144 millones de pesos, y otro contrato con José Ignacio Ginás Chica, su hermano, que se convirtió en el 4º contratista con honorarios más altos en esta entidad, protagonista del escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. El propio Olmedo López reveló que los 2 contratistas, o por lo menos la señora Regina, era recomendada de Ginás en esa entidad, que necesitaba conformar un equipo de personas que conocieran los departamentos de Córdoba, Sucre y de Bolívar para trabajar en La Mojana, que hoy paradójicamente está inundada. Los vasos comunicantes alrededor de estos 2 contratos son, por un lado, Ciénaga de Oro, el exdiputado Nicolás Petro y el doctor Ginás, pero a la lista de contratistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hay que sumarle otro nombre. La lista es larga. Allí aparece el nombre del abogado Iván Alfaro Gómez, que es el defensor, o por lo menos lo fue, de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro, que fue beneficiado con un contrato por 24 millones de pesos mensuales, respondiendo PQR, según lo que ha denunciado el doctor Carlos Carrillo, que le ha pedido la renuncia. Su nombre aparece, el nombre de este abogado, en la resolución que Olmedo López firmó a comienzos de este año, dando libertad presupuestal a varios de los funcionarios involucrados en el escándalo de la compra de carrotanques, por los que ahora la UIAF dice que desde febrero reportó movimientos financieros sospechosos. Si eso es cierto, doctor Ginás, ¿a quién se lo reportó? ¿Dónde están los 46.000 millones de pesos de los carrotanques que se robaron con el pretexto del hambre y de la sequía en el departamento de La Guajira? Si Sneider Pinilla dice que son 15 congresistas involucrados, ¿cuál es la trazabilidad de ese dinero? Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos
los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue, más que radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores, tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6:44 a.m. Ya vienen los deportes para hablar de Millonarios, del desastre de Millonarios anoche en el Campín. De la decepción de Millonarios y además la historia detrás del partido. Desde 2 horas antes de que arrancara el juego, la famosa bandera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, trató de meter al estadio Nemesio Camacho del Campín, lo que es un absoluto contrasentido, Néstor, entendiendo que era un equipo colombiano que representaba al país e incluir una bandera para apoyar a otro equipo. Me cuesta mucho trabajo, Daniel, entender cómo hasta un partido de fútbol en Colombia, un partido de Copa Libertadores, Millonarios contra un equipo chileno que se llama Palestino, hasta un partido de fútbol lo ideologiza el presidente Gustavo Petro. Sí, Néstor, digamos que históricamente en el deporte la política casi siempre allí, pero en este caso la verdad llama poderosamente la atención lo del tema de apoyar de cierta manera a un equipo Petro, rival. Invitando a apoyar a Palestino por el cuento de que la colonia palestina en Chile hace 100 años creó el equipo de fútbol palestino, entonces toca sacar una bandera pro-palestina, llevarla al Campín. Afortunadamente no la dejaron entrar. Sí, Conmebol evidentemente impide cualquier tipo de ingreso de estos mensajes políticos, pero pues indudablemente ya la intención es lo que lo deja uno mal parado. Que la superintendente de Industria y Comercio también puso el grito en el cielo, que no vaya a abrir por ahí alguna investigación. Pero puso el grito en el cielo, ¿por qué? Que porque no dejaron entrar la bandera. No, pues está poniendo el grito en el cielo todo el que petrismo. ¿Cómo era posible que estuviera por encima de la Constitución y la ley colombiana una determinación de un privado como la Conmebol? Sí. Le leí en redes. Pero para información de la señora superintendente, ella debería saber que la FIFA funciona con unas normas. Exacto. Y que la FIFA, Conmebol, que es el brazo de la FIFA en América del Sur, toma decisiones autónomamente por fortuna. ¿Qué tal esa bandera pro-palestina en el partido? No, pues eso tiene un sentido, ¿no? Eso tiene el sentido de alejar al fútbol o a las tribunas de una eventual confrontación. No hubiera ocurrido en Bogotá, pero imagínese usted que hubiese una parte del público que estuviera en contra de que le pusieran la bandera gigante de Palestina. Entonces, están propiciando unas confrontaciones, unos hechos violentos en las tribunas. Imagínese los judíos que pudieron ir anoche. Es decir, digo, por fortuna me parece. Pero podría también formar parte de la libertad de expresión de los de los asistentes al estadio, ¿no? Pero Héctor, es un lugar de reunión de la gente. No, el cuento de la libertad. Es un lugar de reunión de la gente y en estadios han gritado fuera Petro y a eso le han hecho bombo. El cuento, es que esto no es libertad de expresión. Esto era un presidente de la República. Pero, por ejemplo, en un partido de fútbol de Barranquilla gritaron fuera Petro y se lo gritaron a la hija del presidente. El presidente de la República, que a mí me parece que no tiene presentación, invitando a las barras, dijo Barrismo Social, a que le hagan barra a Palestino, el equipo que jugaba con Millonarios. Digamos, pero además, Néstor, que la bandera tenía un mensaje político, allí. Por ejemplo, nada más simbólico en el mundo que la expresión de Jesse Owens en los Olímpicos del siglo, contra Hitler, ¿no? Del siglo XX. En el estadio lleno y Jesse Owens desafiando a Hitler, nada menos. O sea que ha habido escenarios deportivos usados para expresiones políticas. Las pancartas en Berlín en 1936, le acepto el argumento, no izaron una sola pancarta. No, entre otras cosas, porque nada menos que el que otra cosa es que Jesse Owens se haya burlado por su desempeño en la cara del Führer, pero que se hubiera hecho de esa manera, no se hizo de esa manera. Pero miren, Néstor, el barrismo social es profundamente político. Ha estado, digamos, tienen organizaciones de barrio, muchos de los grupos que van a poner, por ejemplo, las banderas de Millonarios o las banderas de Santa Fe, tienen organización política. ¿El presidente de la República de cualquier país invitando a que le hagan barra al equipo de su país?
Eso pasa en otra parte del mundo. Es que eso está bien al equipo contrario, o sea, que le hagan barra Palestina contra Millonarios. Pues que se emberraquen Millonarios porque está invitando a apoyar al equipo contrario. Porque detesto a los Millonarios y porque viva Palestina y en consecuencia viva Palestino. Pero no es ni una vulneración a ni amerita ningún pronunciamiento distinto que si hubieran entrado banderas de Santa Fe. O sea, es que eso es la expresión de cualquier hincha, y si el hincha lo que quiere expresar es una solidaridad. Usted ve la bandera en este momento. No, es que la bandera no decía alto al genocidio. Pues la bandera tendría que ser una bandera de Palestina, por supuesto, está clarísimo. Era una bandera de Palestina que decía alto al genocidio, razón por la cual Conmebol, me parece a mí, con buen criterio, no la dejó entrar. Era una bandera... Pues me parece que está más político el acto de Conmebol, me parece que es más político el acto de Conmebol que el mismo. ¿Qué estaría diciendo usted que entra esa si bandera? En el estadio El Campín izaran una bandera que dijera Viva Uribe, por ejemplo? Pues eso se hace constantemente, Néstor, es que eso es lo que está curiosísimo. Es un acto más político el de Conmebol prohibir que el mismo acto de convocar a que lleven cualquier tipo de expresión. Es que realmente me parece que es una pendejada que no los hayan dejado entrar, igualmente que es una pendejada convocar a apoyar al equipo rival. No fue que ayer se inventaron la regla para impedir que la bandera ingresara. En los alrededores del estadio había otras banderas del Palestino, del equipo de fútbol chileno, que podían ingresar los hinchas que quisieran al estadio, pero una decisión de un presidente de pretender entrar esta bandera con ese mensaje político sí es un contrasentido. Pero adicionalmente, por un lado, el respeto al reglamento. Claro, el respeto al reglamento es algo que el mismo presidente debe fomentar. Entonces, lo que sí es un contrasentido es que el presidente de la República pretenda violar el reglamento, que hace parte además de todo el andamiaje jurídico de las federaciones internacionales y del olimpismo, tratando de excluir la política del deporte y precisamente instando a una confrontación totalmente innecesaria, porque en un partido de fútbol es innecesario generar más violencia a través de una confrontación política. Es totalmente innecesario. Hipotéticamente, María Consuelo, si nosotros fuéramos sede de los Juegos Olímpicos, en este momento, los Juegos Olímpicos arrancan en un mes. En París. En los Juegos Olímpicos, soñando en Colombia en este momento, inauguración de los Juegos Olímpicos, el discurso del señor presidente contra Israel y el genocidio. Y las simbologías, cuando no son para este espacio. El deporte, en teoría, no debe estar manchado con estas, banderas. No era un acto genuino de unos hinchas que querían entrar a esa bandera grande. Ellos entraron sus banderas pequeñas de su equipo de fútbol. Esto era un acto inducido por un político que no quería, que quería entrar una bandera con un mensaje político, y no era un acto genuino. Eso es lo que lo hace un mal acto en la noche de ayer. Sí, tenemos que prepararnos para lo que va a pasar en París a finales de julio y comienzos de agosto, ¿no? Que va a haber Juegos Olímpicos. No promovido por el gobierno. Le aseguro que no promovido por el gobierno. El primer acto político que va a haber... No promovido por el gobierno. Pero déjeme decir esto, Néstor. Pero el primer acto político... Claro que va a haber constancias políticas. Va a haber boicot. Pero no promovidas por el gobierno de Macron. El primer acto político que va a haber... El primer acto político que va a haber en los Juegos Olímpicos es que no va a haber banderas de Rusia, ni va a haber deportistas que puedan representar a ese país. Nada menos, semejante dimensión de acto político. Tomada por el Comité Olímpico. Tomada por quien sea, Néstor. El hecho es que los escenarios políticos... El hecho es que los escenarios deportivos históricamente han tenido un valor muy importante en la expresión política. No por el presidente. No importa, es que el problema no es discutir si lo hizo el presidente o no. El problema es discutir. Es que no puede ser que cada presidente de cada país deja su constancia política. Y entonces yo aprovecho, y el otro que es pro judío hace lo contrario, y el otro que es pro germánico hace lo contrario, y el pro hispánico hace lo diferente. No, esto no es para constancias políticas. Bueno, no, eso fue lo que pasó anoche. Mire, lo que pasó anoche es que le dijeron, no entra la bandera que quiere el señor presidente. En el partido pasado... Y protesta esta mañana el petrismo con este argumento que estoy viendo repetido en aquí. En el partido pasado del Barcelona... Violación de la libertad de expresión. En el partido último del Barcelona, un jugador, Rafinha, mete un gol.
y se levanta la camiseta y dice orar por Río Sur, por el lugar de Brasil que está inundado. Sí. Lo sancionan porque no puede hacerlo. Porque no puede tener mensajes de ningún tipo. Está bien que lo sancionen. Está bien que lo sancionen. Es para decirte que hay una regla. Es para decirte que hay una regla. Claro, pero es una regla. Respetan. Pero es una regla que no podemos privada. Caer en que no podemos respetar la regla. No podemos invitar a la gente a no respetar. Es una regla privada. Por eso, claro que lo es. Y lo que hizo Conmebol, de acuerdo. Y eso es lo importante. Y claro, Conmebol amenazó al equipo con sancionarlo y lo hubiera sancionado si eso hubiera pasado. Claro. Una cosa es esa y otra cosa es el derecho de la gente a expresarse. Y claro que la gente tenía derecho a expresarse y pues probablemente digamos hicieron equivocadamente la situación porque hubieran entrado la bandera más calladamente como lo han hecho muchas otras veces, Héctor, y después verá el equipo si lo sancionan o no. El equipo se Ese llama es un lugar privado, Héctor, nunca se les olvide. Héctor, y nunca se le olvide a usted, si el equipo se llama Palestino, usted se ha preguntado de casualidad por qué ellos no trajeron y no intentaron entrar banderas, ellos y nosotros de sapos en la fiesta. Porque no querían dejar esa constancia. Pues cada cual deja la constancia que quiere. Cada cual deja la constancia que quiere. Nosotros somos sapos en esa fiesta. ¿Qué tiene que ver Colombia con el alto al genocidio? ¿Por qué Colombia quería meter una bandera apoyando a Palestina? Y por eso está protestando como si el tema Palestina fuese un tema de izquierda. Pero bueno, ahí está el presidente. Bueno, eso sí es como si le estuviéramos preguntando a los estudiantes de la Universidad de Columbia que qué tiene que ver el genocidio con ellos. Ese es un reclamo mundial, Néstor, y que lo hacen pues miles de ciudadanos a lo largo y ancho del mundo. Sí, yo también. Oye, el reclamo es válido. Yo también protesto. Néstor, yo estoy con la causa palestina. También yo. Yo estoy con la causa palestina. Yo creo que el pueblo palestino está siendo víctima de un genocidio. Pero yo sí quisiera oír a Héctor y a Luis Ernesto diciendo, si Petro hubiera dicho, lleven una bandera de Israel, ¿también estarían diciendo lo mismo? Mire, yo no le voy a creer más a la demagogia de Petro. Petro atiende bases militares de Estados Unidos en Colombia, respalda a Estados Unidos en todo y hace demagogia con lo de Palestina, porque a mí lo que me parece de lo peor es su falta de autenticidad. Entonces, haciendo demagogia con lo de Palestina y en lo demás con los gringos por la calle de en medio. A mí sí me gustaría oír eso. Me parece una arbitrariedad que un presidente Aurelio, quiera meter una la bandera. Respuesta es sí. Recuerda que en la Arena Movistar pusieron la bandera de Israel. Toda la Movistar que se puede, pues la parte exterior que se puede utilizar para publicidad y demás, la pantalla tenía la bandera de Israel. Algunos se indignaron, algunos otros no. Entonces la respuesta es sí. Y es que yo la verdad lo que veo es que les molesta primero que hubiera sido contra Millonarios. Yo lo entiendo, a mí también me hubiera emberracado que fuera contra Millonarios. Pero segundo que fuera Petro el que convocara a la idea. Eso, la Conmebol la que no dejó entrar la bandera ayer. Por eso, la Conmebol no lo deja. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto que alguien ponga una bandera. Y ese cuentico de que esto genera violencia. Es totalmente distinto. Sí, es totalmente distinto que alguien ponga una bandera. No, entonces el cuento de que entonces si alguien entra una bandera de Colombia genera violencia y que no era un acto genuino, que decía Daniel que todo era inducido. Sí, pero pues no tiene nada que ver bienvenidos que esto a un fuera país en democracia, con política. Porque fuera contra Millonarios, Luis Ernesto. Tiene que ver que es la invitación del presidente de un país a hinchar por un equipo rival cuando un equipo colombiano está representando a nuestro país, independientemente de si era Santa Fe, Millonarios, Junior de Barranquilla. Está mal desde donde nace el mensaje y la intención del mismo. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. La bandera, finalmente, Ricardo, la pusieron afuera del estadio. Sí, en el puente peatonal. Eso está bien. Eso es libertad. Y está muy bien. No en el puente. La bandera incluso obligó a detener el tráfico durante una si quieren poner banderas de blancos, de negros afuera del estadio, claro, pero lo que no tiene sentido es que nos pongamos por esa molestia legítima, y yo respeto que los hinchas de Millonarios digan cómo carajos el presidente de mi país, de sapo, como dice Néstor, invita a apoyar al equipo rival. Perfecto, exprese la indignación desde el punto de vista futbolístico, con toda la vehemencia, pero echarnos un cuento que es que esto era un acto inducido del presidente, que esto va a generar violencia, eso simplemente nos molesta como hinchas, perfecto. No era un acto inducido, invención aquí de un señor en Blue Radio. ¿Pero no pidió permiso el presidente? El presidente Petro estaba... Voy ahí.
señor, está al aire, Héctor, estaba invitando al barrismo social a que hiciera lo que hizo. Y si usted se pega, Luis Ernesto, una pasada esta mañana por las redes sociales, ahí está doña Marta Peralta, que es la congresista Guayú, la Guajira, diciendo, Néstor, entre otras cosas, Marta Peralta Epieyú. Ella es una senadora del Pacto Histórico, es Guajira, y es la que pide que publiquen la bandera para que el mundo la conozca. Está todo el Pacto Histórico protestando porque no les dejaron entrar la bandera. Y tienen razón, Néstor. Es que aquí lo que había era unas personas que querían expresarse, independientemente se expresaron afuera del estadio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se expresen afuera del estadio? Si el presidente lo había mandado o no, porque aparentemente la molestia es porque el presidente le hubiera dicho que estuviéramos comentando. Si la bandera la hubieran entrado al estadio, Héctor, sin que Petro se hubiera pronunciado. ¿Sabe cuál es mi molestia? Porque es que la molestia es porque lo dijo Petro. ¿Sabe cuál es mi molestia? Que ideologizamos hasta un berraco partido de fútbol. Claro, es que las expresiones políticas no tienen por qué tener espacios vedados. A mí me impacta mucho oírlos a ustedes decir que cualquier expresión política lo que hace es fomentar la violencia. Varios en esta conversación han dicho, está fomentando la violencia con esa expresión. No, la gente tiene que poder decir lo que quiera. Yo respondo la gente tiene que poder. Yo he dicho que me parece que poder querer decir lo que quiera. Ideologización. La gente tiene que poder querer decir lo que quiera sin que eso genere violencia. Yo sí recuerdo, a propósito de la pregunta que me hace Aurelio, esa frase que le atribuyen a Voltaire de que no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. El que quiera defender a Israel, que lo haga, ni más faltaba. Yo siempre estaré defendiendo la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Usted mismo me ha dicho que era un espacio privado. ¿Sabe quién es el dueño de ese espacio privado? La FIFA, Conmebol, la Federación de Fútbol en Colombia. Y esos señores del espacio privado, como es privada su casa, dijeron, aquí no entran banderas. Y esa norma que se aplica en Colombia y se aplica en todas partes del mundo no es de ayer. Y a mí me parece que tienen el derecho. Y